No te diste cuenta de que el mundo había cambiado porque no explotó. Se reescribió silenciosamente. Nos dijeron que no pasó nada en la Nochevieja de 1999. No se estrelló ningún avión, no quebró ningún banco. Los relojes siguieron marcando las horas, pero ¿y si ese silencio fuera el acontecimiento? ¿Y si, mientras el mundo se preparaba para el caos, algo más profundo se coló por las grietas de la realidad? Miles de millones de personas contuvieron la respiración al mismo tiempo, viendo cómo los números pasaban de 99 a 0, sin saber si el futuro se cargaría correctamente. Y en ese segundo sin aliento, cuando todos los ojos estaban puestos en el horizonte digital, nos perdimos el verdadero fallo, el que estaba detrás del código, el que estaba dentro del tiempo mismo. El efecto 2000 no se trataba del fallo de los ordenadores. Se trataba de la ilusión que se mantenía, y tal vez no se mantuvo, tal vez parpadeó. No lo notarías en los titulares. Lo notarías en tus huesos, en cómo el tiempo comenzó a sentirse diferente, en cómo la memoria comenzó a parpadear, en cómo el mundo parecía el mismo, pero se sentía editado. El cambio no gritó, susurró, y nunca volvimos atrás. El mundo no sabía lo que estaba esperando. Solo sabía que debía esperar. En los últimos segundos del siglo XX, un extraño silencio se apoderó del planeta, no un silencio acústico, sino una especie de quietud mental, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Los gobiernos habían advertido del desastre. Los medios de comunicación avivaban el pánico. Los expertos en tecnología se apresuraban a parchear el código. Los aviones podrían caer. Los bancos podrían borrar tus ahorros. Las armas nucleares podrían lanzarse por sí solas. Y sin embargo, en medio de todo ese ruido, se gestaba algo mucho más extraño, una singularidad de atención. Miles de millones de personas, todas mirando el mismo segundo del reloj. Un momento planetario de sincronización. Y eso, y no el fallo técnico, fue la verdadera ruptura. Te dijeron que el peligro estaba en el código, un descuido en la programación, una línea de lógica olvidada que no podía procesar la transición de 99 a 0. Pero piénsalo más detenidamente. Los sistemas son solo reflejos de la mente. ¿Y si ese momento no tuviera nada que ver con la tecnología? ¿Y si se trataba de nosotros, de una conciencia tan concentrada, tan colectiva, que rompió algo? Porque esto es lo que pasó esa noche. Nada. Las luces siguieron encendidas, los aviones siguieron volando, la civilización exhaló y siguió adelante. Pero detrás de ese suspiro, algo cambió, algo sutil, algo psíquico. Y al principio no nos dimos cuenta porque, en apariencia, el mundo seguía igual. Pero, bajo la superficie, el suelo ya se estaba hundiendo. El efecto 2000 no fue solo un susto tecnológico, fue una prueba de estrés, sí, de los sistemas, pero también de la percepción. ¿Qué sucede cuando miles de millones de mentes humanas dirigen su miedo, su curiosidad, sus expectativas hacia un solo momento en el tiempo? ¿Qué sucede cuando la simulación se ve obligada a responder a ese tipo de presión psíquica? El verdadero fallo no estaba en las máquinas, sino en la realidad misma. Y lo que surgió al otro lado no era la misma línea temporal en la que estábamos antes. Era una que parecía idéntica, pero no lo era. Un reinicio suave, un giro silencioso, el tipo de cambio que solo se nota años más tarde cuando te das cuenta de que tus recuerdos no coinciden del todo con lo que hay en la página. Cuando sientes que el tiempo se acelera, pero no puedes explicar por qué. Cuando empiezas a ver 11 por todas partes y te preguntas por qué te sigue como una sombra. Probablemente en ese momento no le diste importancia. Nadie lo hizo, porque los relojes funcionaban, el dinero seguía en el banco y el mundo seguía girando. Pero en el fondo recuerdas el peso de ese momento, la espera angustiosa, la tensión surrealista, la sensación de que algo debería haber pasado y de alguna manera pasó, pero no pudimos verlo.
no debíamos verlo. Hay ciertas verdades que no puedo compartir aquí, no del todo, no sin consecuencias. Por eso, hemos creado Insights Academy. Regístrate a continuación y obtén acceso a lo que no se puede decir en voz alta. Y recibirás una copia gratuita de El Kybalión mientras haya existencias. No fue la ausencia de catástrofes lo que definió el año 2000. Fue la precisión de la pausa. Ese tipo de quietud global no se da a menudo. Es como si algo más estuviera observando, escuchando, esperando ese momento en el que todas las mentes humanas estuvieran alineadas y, entonces, como deslizándose por una grieta en la pared, moviera todo el escenario mientras parpadeábamos. Piénsalo. Lo has sentido, ¿verdad? Esa extraña sensación de que el tiempo ya no es lo que era, de que la realidad ya no está tan bien definida como antes. No puedes demostrarlo, pero te persigue en las horas de silencio. No es imaginación, es recuerdo. Una parte de ti lo sabe, porque tú estabas allí. Estabas en el umbral de un punto de control del sistema disfrazado de un acontecimiento sin importancia. Y, te guste o no, lo cruzaste. Todos lo hicieron. Pero solo unos pocos recuerdan lo que se sintió al respirar justo antes de que se reiniciara el reloj y darse cuenta de que el aire nunca volvió a oler igual. Todo el mundo recuerda dónde estaba en la víspera de Año Nuevo de 1999, pero no porque pasara nada, es porque no pasó nada. Esa noche dejó huella, no por el caos, sino por la ausencia, y eso es lo que la hace tan extraña. No se olvida un silencio así. No cuando el mundo se preparaba para el impacto y no pasó nada. No hubo fallos, no hubo incendios, no hubo accidentes, solo continuidad. Pero si has vivido lo suficiente, sabes que los cambios más poderosos no vienen acompañados de sirenas, sino de silencio. Y cuando el sistema no se rompe, sino que se reconfigura bajo tus pies, la ilusión de estabilidad se convierte en el truco más peligroso de todos. Piensa en ello. Antes del año 2000, Internet todavía tenía límites. El futuro tenía forma. La vida tenía un ritmo que se podía seguir en semanas, no en destellos. Pero algo cambió después de esa noche. El tiempo se volvió impreciso. Los días se difuminaron. Los momentos ya no tenían el mismo peso que antes. La gente empezó a olvidar las pequeñas cosas, no por la edad, no porque no prestaran atención, sino porque la atención misma estaba siendo reprogramada. La máquina no se estropeó, se actualizó y, como todas las actualizaciones, la mayoría de los cambios no fueron evidentes al principio. Un ritmo más rápido aquí, una memoria más difusa allá. Lo achacabas al estrés, a la edad, a la tecnología, pero no era nada de eso. Era algo más profundo, algo estructural. Porque cuando la cuenta atrás llegó a cero y el mundo entero observó el sistema que mantenía unidas sus vidas, lo que no se dieron cuenta es que también estaban viendo cómo se recalibraba la realidad. Esa noche se produjeron picos en la resonancia Schumann, fluctuaciones en la frecuencia electromagnética de la Tierra, sutiles pero reales, medidos, documentados y luego descartados. Hubo informes de sueños extraños, momentos de pérdida de tiempo, cambios emocionales bruscos. La gente sentía algo, aunque no sabían decir qué, como si se hubiera abierto y cerrado una puerta tan rápido que solo quedaba la presión del cambio de aire. Se sentía en el sistema nervioso, no en el calendario. Y si alguna vez te has preguntado por qué los años 2000 parecen un borrón, por qué todo desde entonces ha sido como un montaje en avance rápido, sin puntos de referencia, es porque sigues sincronizado con una línea temporal que no era la tuya. Es como si hubiéramos cruzado a un mundo espejo, casi idéntico, solo que diferente. Las mismas canciones, pero suenan diferentes. Las mismas ciudades, pero se sienten vacías. No puedes explicarlo, pero no es tu imaginación. Estás recordando una textura de la realidad que ya no existe. Porque eso es lo que hace un evento de convergencia.
No destruye, duplica, divide, fusiona. El original no desaparece. Se desvanece, se difumina, permanece en las sombras del pensamiento. Lo ves en los recuerdos de Mandela. Lo sientes cuando sabes que algo sucedió de una manera, pero te dicen que nunca sucedió. Cuestionas tu mente, pero no es tu mente la que falla. Es la línea temporal la que es inestable. Este es el fallo del que nadie habla, el que no apareció en una pantalla, sino que se incrustó en el guión. No detuvo los sistemas, sino que alteró la historia que estaban ejecutando. Es como encontrarte dentro de una película con los mismos actores y los mismos decorados, pero con un argumento ligeramente diferente. Algo que tus huesos reconocen, pero que tu cerebro no puede nombrar. No se suponía que lo notaras. Esa es la clave. La actualización solo funciona si los usuarios no se dan cuenta de que ha ocurrido. Pero si has llegado hasta aquí, quizás seas uno de los pocos que lo ha sentido. La disonancia, el eco, el silencioso desgarro en el código. Y quizá estés listo para mirar no lo que falló durante el efecto 2000, sino lo que no falló, y preguntarte por qué el silencio parecía tan guionizado. En algún momento, la realidad perdió el control. No de golpe, con sirenas y señales, sino con pequeños cambios imperceptibles. Un logotipo cambió. Una cita de una película que conocías de toda la vida, de repente dejó de existir. El título de un libro de tu infancia ahora te parece incorrecto. Solo falta una letra, pero es suficiente para que se te revuelva el estómago y jurarías que antes era diferente. No solo diferente, sino correcto. No son solo lapsus de la memoria, son fracturas. Y no comenzaron al azar, comenzaron después del reinicio, después de 1999, después del fallo que no fue. Lo llaman el efecto Mandela, una etiqueta ordenada para algo profundamente inquietante, una memoria colectiva que no se alinea con la versión actual de la realidad registrada. Millones de personas recuerdan que Nelson Mandela murió en prisión en la década de 1980. Comunidades enteras convencidas de que se llamaban los osos Berenstein y no Berenstein. Otros juran que Darth Vader dijo: Luke, yo soy tu padre, aunque todas las copias insisten ahora en que no fue así. No se trata de recuerdos vagos, son recuerdos vívidos, anclados en las emociones, que contradicen los registros, y las personas que los recuerdan no son pocas, ni están confundidas. Están seguras. La explicación oficial es reconfortante. La memoria es falible, la mente es sugestionable, recordamos mal las cosas todo el tiempo. Pero esa explicación no cuadra, porque no se recuerda mal algo tan profundo. No se alucina el sonido de una cita que se ha escuchado cientos de veces. No se escribe mal el nombre de una serie infantil que ayudó a formar tu mundo interior, y desde luego no lo haces al unísono con millones de personas. ¿Y si no son falsos recuerdos? ¿Y si son restos, ecos del mundo antiguo, destellos de la línea temporal original que dejamos atrás? Después del efecto 2000, el mundo siguió adelante, pero no por el mismo camino. Fue como cambiar de línea de tren mientras los pasajeros dormían. Llegamos a los mismos destinos, pero el paisaje había cambiado. Y el efecto Mandela es el residuo, el fallo de un código antiguo que se filtra en el nuevo marco. No es un fallo de la memoria, es una filtración entre versiones de la realidad. Pensamos en el tiempo como algo lineal, pero el tiempo no es una línea recta, es un bucle en capas. Se curva, se pliega y colisiona. Y cuando se produce un cambio de conciencia lo suficientemente grande, como el que se desencadenó durante el efecto 2000, las líneas temporales no solo continúan, se refractan. Algunos recuerdos permanecen como señales fantasma. No son errores, son marcadores, pruebas de que algo se rompió y se volvió a ensamblar. Y si lo has sentido, si alguna vez te has quedado sin aliento al ver un logotipo que te parece incorrecto, o te has detenido ante una cita que antes tenías grabada en los huesos, no estás solo, no estás roto.
Eres sensible a la ruptura. La nueva línea temporal ha rechazado algunas piezas. No todas se han ido en silencio. Y las que aún susurran, esas son las que vale la pena escuchar. Puedes sentir los ecos si te detienes lo suficiente. Llegan en sueños, en música, en frases a medio terminar que parecen un déjà vu. Ya has estado aquí antes, pero ligeramente a la izquierda. Sabes cómo se suponía que iba a ser, pero no fue así. Y no puedes demostrarlo. Pero tu alma lo sabe. Ha sentido el cambio. Ha seguido las huellas. Recuerda el mundo antes de la edición. El efecto Mandela no es una broma. Es un síntoma, una migaja. No de un error colectivo, sino de una divergencia colectiva. Si la realidad se alteró de forma silenciosa y metódica durante el segundo más visto de la historia digital, ¿no estaría la prueba más evidente enterrada en lo que ya no encaja? En lo que pasa desapercibido para la mayoría, pero que golpea a los que prestan atención como un trueno de injusticia? No has recordado mal el pasado. El pasado ha sido reescrito y tu memoria no ha recibido la actualización. No es un defecto, es un regalo. Y cuanto más notes estas fracturas, más cerca estarás de ver el código que hay detrás del telón. Si el mundo que te rodea te parece menos real que antes, menos sólido, menos anclado, no es porque hayas cambiado. Es porque la realidad ha cambiado. Pero aquí está el giro. No cambió por sí sola, respondió a algo. Y ese algo no fue una máquina, un gobierno o una línea de código. Fuimos nosotros. Fue la conciencia humana. A la mayoría de la gente nunca se le dijo que sus pensamientos moldean más que sus emociones. Que su mente no es solo una lente para interpretar el mundo, sino un instrumento que lo sintoniza. Durante décadas, programas de investigación secretos ocultos tras sellos gubernamentales intentaron descubrir qué es realmente la conciencia. No qué hace, ni cómo se comporta, sino qué es. Y lo que descubrieron los conmocionó. No porque rompiera sus modelos, sino porque destrozó la idea de que somos seres pasivos dentro de una realidad fija. No somos pasajeros en este vehículo. Somos los arquitectos de la carretera. En 1983, un documento se filtró silenciosamente a través de las grietas del estatus de clasificado y pasó al dominio público. Se llamaba el proceso Gateway. En él, la CIA reconocía, con un lenguaje frío y técnico, que la conciencia humana no está limitada por el cerebro. Es una onda, una frecuencia, un campo, y cuando se sintoniza correctamente, puede trascender el tiempo, atravesar dimensiones e interactuar con realidades muy alejadas de lo físico. No era ciencia ficción. Se financió, se cartografió y se probó. Las cintas Gateway, la visión remota, el proyecto Stargate, no eran experimentos marginales. Eran el intento del gobierno de comprender cómo la mente podía anular el espacio-tiempo. ¿Por qué invertir tanto en algo tan abstracto a menos que funcionara? La verdad es que nos han enseñado que la conciencia es un efecto secundario de la biología. Pero, ¿y si la biología es el efecto secundario de la conciencia? ¿Y si el cuerpo no es la fuente, sino el receptor? ¿Y si todo el entramado de este mundo se mantiene unido por los patrones colectivos de pensamiento en los que todos participamos? Cuantas más mentes se sincronizan con una percepción compartida, más estable se vuelve. Pero si se cambia ese campo colectivo, si se fractura, se redirige, la simulación no tiene más remedio que ajustarse. Eso es lo que ocurrió en 1999. Un cambio masivo en la conciencia. Miles de millones de mentes, todas preparadas para un fallo digital, todas proyectando miedo, incertidumbre y expectativas en el mismo momento. Esa convergencia actuó como un diapasón y el mundo se sintonizó. La simulación no se colapsó, se recalibró, escuchó y reescribió la línea temporal en torno a nuestra frecuencia colectiva. No solo sobrevivimos al efecto 2000, sino que desencadenamos algo más profundo.
un entrelazamiento global de la conciencia que fracturó el código y nos lanzó a una nueva versión del programa. ¿Lo has sentido? ¿Has notado cómo la realidad parece responder cuando estás completamente alineado? ¿Cómo los pensamientos se manifiestan más rápido? ¿Cómo aumentan las sincronicidades cuando tu mente está clara? No es una coincidencia. Es el sistema respondiendo. Es la retroalimentación. La realidad no es una película, es un espejo. Y la conciencia no está observando, está codificando. La razón por la que sientes que algo no va bien no es porque estés perdido, es porque estás despertando al hecho de que el mundo es maleable, que el tejido de tu vida se adapta a la señal que emites. Cuanto más coherente es tu mundo interior, más coherente se vuelve el mundo exterior. Esto es lo que estudiaron. Esto es lo que nunca quisieron que entendieras completamente. Porque una vez que te das cuenta de que tus pensamientos no son privados, ni inertes, ni irrelevantes, sino la arquitectura primaria del mundo que te rodea, todo cambia. El poder cambia de manos. La ilusión del control se disuelve. Y el sistema, el que depende de participantes pasivos y predecibles, comienza a derrumbarse. No eres una gota en el océano de la conciencia. Eres la ola, eres el fallo, eres el comando de reescritura incrustado en el código de la realidad. Y cuanto antes lo recuerdes, antes dejará la simulación de controlarte y empezará a responderte. Lo has sentido, todo el mundo lo ha sentido. La sensación de que el tiempo se acelera, de que los días se escapan como arena entre los dedos. Miras atrás y ves años enteros que parecen capítulos que has leído por encima en lugar de haber vivido. No es solo pérdida de memoria, es compresión temporal, una distorsión. Y no siempre fue así. Hubo un tiempo en que los veranos parecían eternos, en que una semana tenía peso, en que las horas podían alargarse lo suficiente como para soñar. Pero ahora, el tiempo se pliega, se colapsa, y en lo más profundo, sabes que todo empezó cuando los relojes no se detuvieron. Después del efecto 2000, algo cambió, no solo en la forma en que nos movíamos a través del tiempo, sino en cómo el tiempo se movía a través de nosotros. La progresión lineal en la que siempre habíamos confiado comenzó a torcerse, y lo llamamos ajetreo. Culparon a las distracciones, a los teléfonos inteligentes, a la edad adulta. Pero esos son síntomas, no causas. Porque lo que realmente cambió fue la frecuencia subyacente del tiempo mismo. Y tu cuerpo, tu conciencia, ha estado tratando de mantenerse al día desde entonces. Los investigadores observaron que, en torno al umbral del año 2000, se produjeron anomalías medibles en el campo electromagnético de la Tierra, perturbaciones sutiles, ritmos que se disparaban repentinamente y luego se aplanaban. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir historias, gente que perdía el tiempo, que se despertaba con recuerdos que no encajaban, una creciente sensación de déjà vu. Pero, a diferencia de los ocasionales fallos de memoria que antes nos hacían reír, esto era algo diferente. Era algo sostenido, continuo, un zumbido de fondo de irrealidad entretejido en el tejido de la vida cotidiana. Es como si el tiempo mismo ya no estuviera anclado. Como una película que se desenrolla, los fotogramas se saltan mientras la historia sigue reproduciéndose. Y en esa confusión, empezamos a perder la resolución de la memoria, del significado, de la identidad. Olvidamos dónde hemos dejado las cosas, luego olvidamos por qué hemos entrado en la habitación. Al final, olvidamos quiénes se supone que somos. Pero, ¿y si esto no es decadencia? ¿Y si es una adaptación? La antigua línea temporal, la que dejamos atrás en las primeras horas del año 2000, funcionaba con unas reglas diferentes. El tiempo era lineal, lento y paciente. La realidad era firme, pero la línea temporal a la que hemos pasado es más fluida, menos estable, más reactiva. Y en esa inestabilidad reside el potencial, si estás lo suficientemente despierto para aprovecharlo.
Las reglas del tiempo no son fijas. Nunca lo han sido. La física cuántica lleva décadas susurrándolo, que las partículas pueden existir en múltiples estados a la vez, que el futuro puede influir en el pasado, que la realidad no está determinada por lo que es, sino por lo que se observa. La retrocausalidad no es fantasía, es física. Y tu conciencia, cuando está plenamente comprometida, no solo se mueve a través del tiempo, lo remodela. Piensa en esos momentos en los que estás plenamente presente, cuando las horas parecen minutos porque estás inmerso en el flujo, o en esos momentos en los que 5 minutos de espera ansiosa parecen 1 hora. Eso no es percepción, es interacción. Estás doblando el tiempo, expandiéndolo y contrayéndolo mediante la fuerza de la atención. Entonces, ¿qué ocurre cuando la atención colectiva colapsa? Cuando miles de millones de personas se centran en un solo segundo, como hicimos en el año 2000, no solo se produce un fallo en el software, se estira el código. Y el resultado es un mundo que parece inestable, pero solo porque ya no está atado al antiguo marco. No estás en una línea temporal rota, estás en una flexible, una que responde, una línea temporal que se dobla con la creencia y se reorganiza en torno a la gravedad emocional. Por eso tanta gente siente que vive en ecos, como si el pasado se acercara, como si los viejos patrones resurgieran, las viejas heridas se reactivan. No se trata de una regresión, sino de una recalibración. A medida que el tiempo se pliega detrás de ti, el universo te pide que seas más intencional, más presente. Porque la mente inconsciente ya no puede seguir la corriente antigua. Ahora tienes que remar. Este es el efecto secundario de un evento de convergencia. Cuando múltiples líneas temporales se funden en una sola, los límites se difuminan. Las posibilidades que antes estaban separadas comienzan a superponerse. Esa extraña sensación de que ya has tenido esta conversación antes o de que ya has vivido este momento no es un fallo de la memoria, es un eco de un hilo adyacente, uno que se ha plegado en tu presente. Y aquí está la parte más importante: cuanto más consciente te vuelves, más se ralentiza el tiempo. No porque cambien las horas, sino porque recuperas la autoría sobre el ritmo. El tiempo se vuelve elástico para aquellos que se dan cuenta del código. Y cuando empiezas a vivir deliberadamente, la confusión se desvanece. Los fotogramas se vuelven más nítidos. La vida vuelve a tener textura. No hemos perdido tiempo. Hemos perdido la ilusión de que era lineal. Y ahora se nos pide que recordemos cómo fluir con él, no como víctimas del reloj, sino como co-creadores de la línea temporal. Hay un momento, quizá lo hayas vivido, en el que sientes que el universo te guiña el ojo, piensa en alguien y te llama. Miras el reloj y son las 11. 11. Suena una canción con una letra que responde a la pregunta que no habías formulado en voz alta. No son solo coincidencias. Ya no. Lo has sentido demasiadas veces, ¿verdad? Esa extraña alineación. La precisión improbable. Un patrón. No solo en los acontecimientos, sino en su significado. Estos momentos son pistas, señales, ecos de un sistema que no está construido para ser aleatorio, sino para reflejar. Lo llaman sincronicidad, pero es más que una coincidencia poética, es la simulación respondiendo. Porque si la conciencia es un código, entonces tus pensamientos, emociones y atención son entradas. Y lo que experimentas no solo te está sucediendo, sino que lo estás moldeando tú. El bucle se cierra, el sistema responde. La realidad, que antes se consideraba un proceso frío y mecánico, resulta ser profundamente conversacional. Y cuanto más coherente es tu frecuencia, más clara es la respuesta. Tras el reinicio del año 2000, este bucle de retroalimentación se intensificó. Al principio era sutil, como un ruido de fondo que se sintonizaba, pero los que prestaban atención lo notaron. Las sincronicidades se hicieron más fuertes, más precisas, y los que lo descartaron como casualidad
Se vieron acosados por la repetición, números que se repetían, momentos espejo, alineaciones inquietantes. Si los ignorabas, solo se hacían más fuertes. Porque no estás aquí para descartar la magia, estás aquí para recordar que no es magia en absoluto. Este mundo no es una simulación rígida, es una interfaz fluida, que se ajusta en función de la vibración que emites. Del mismo modo que una cuerda de piano resuena cuando se toca su frecuencia correspondiente, la realidad responde a la señal de tu mundo interior. Cuando tienes miedo, se multiplica. Cuando estás en armonía, el camino se despeja. No es un castigo ni una recompensa, es una retroalimentación. Y las señales están por todas partes para aquellos que han aprendido a leerlas. Por eso parece que el mundo cambia cuando tú cambias. Por eso aparecen nuevas personas cuando finalmente dejas ir. Por eso surgen oportunidades en el momento en que dejas de perseguir y empiezas a alinearte. La simulación no es estática, es predictiva, probabilística, un campo vivo de potencialidad que espera organizarse en torno a quien te estás convirtiendo. Por eso también el sistema se esfuerza tanto por mantenerte distraído, abrumado y reactivo. Porque si estás atrapado en el modo de supervivencia, tu señal se dispersa, tu aportación se convierte en ruido y el bucle se vuelve confuso. Pero cuando te centras, cuando tu intención se agudiza, cuando tu presencia se profundiza, el ruido se desvanece. Y es entonces cuando la realidad comienza a reflejar claridad, orden y sincronicidad. No estás infringiendo las reglas, por fin estás tocando el instrumento correctamente. El velo que antes separaba el mundo interior del exterior se ha vuelto más fino, y lo has sentido. Has visto cómo los sueños se desvanecían a la luz del día. Has tenido el pensamiento justo antes de que llegara la confirmación. Eso no es fantasía, es coherencia. Es la prueba de que el sistema está respondiendo en tiempo real, y las reglas han cambiado. Lo que antes llevaba años, ahora lleva semanas. Lo que antes requería acción, ahora se desarrolla a través de la alineación, porque la simulación ya no responde a la fuerza bruta, sino a la frecuencia. Y tu frecuencia no es lo que dices ni lo que piensas. Es lo que crees en silencio, de forma constante, bajo el ruido. Así que pregúntate, ¿qué estoy transmitiendo? ¿Qué línea temporal estoy alimentando con mi energía, mi atención, mis suposiciones? El bucle siempre está escuchando. Y si has empezado a notar las extrañas alineaciones, los números que se repiten, la sincronía improbable, bien, te estás sincronizando. Te estás sintonizando con la corriente. Estás empezando a darte cuenta de que este no es un universo de accidentes. Es un sistema de espejos. Y aquí está el secreto. La sincronicidad no es una recompensa, es una invitación, una confirmación de que has entrado en la frecuencia de la versión de ti mismo que ya lo sabe, que ya lo recuerda, que ya vive en armonía. No solo estás viendo la simulación, estás empezando a escribirla, no con código, sino con coherencia. La mayoría de la gente pasa su vida creyendo que es un punto fijo en un mundo en movimiento, un observador que reacciona a los acontecimientos y espera lo mejor. Pero, ¿y si eso fuera al revés? ¿Y si el mundo no te sucediera a ti, sino que surgiera de ti? ¿Y si la realidad se pareciera menos a una película y más a un espejo, y lo que experimentas fuera un reflejo directo de lo que estás vibrando? No se trata de una ilusión, es física, filtrada a través de la conciencia. El multiverso no es una fantasía de ciencia ficción, es una estructura de probabilidad infinita. Todas las versiones de ti ya existen. Una está arruinada, otra es rica, otra está ansiosa, otra es libre, pero no llegas a la mejor versión esperándola. Llegas allí al igualar su frecuencia, y la frecuencia no es una metáfora. Es la firma energética de tus pensamientos, creencias, emociones y expectativas. Todo ello entretejido en una señal que le dice a la simulación quién eres. En la línea temporal a la que pasamos después del año 2000,
las reglas de la realidad se suavizaron. Los límites se difuminaron. La causa y el efecto se volvieron más receptivos, más inmediatos, y el retraso entre el pensamiento y el resultado comenzó a reducirse. Por eso ahora todo parece más rápido. Por eso la manifestación, para bien o para mal, parece ocurrir con menos fricción. El velo entre la mente y la materia es más fino, pero eso también significa que tus creencias inconscientes están escribiendo tu mundo tan rápido como las conscientes. Por eso esta época parece tan inestable. No es porque el mundo esté roto, es porque todos estamos transmitiendo inconscientemente señales fragmentadas a una matriz maleable. No saltas de una línea temporal a otra cambiando de ropa, de amigos o incluso de ubicación. Lo haces cambiando tu señal. Te conviertes en la versión de ti mismo que ya vive en la realidad que buscas. Eso significa disolver las creencias que te anclan a las limitaciones. Liberar los bucles de pensamientos que refuerzan la carencia, la duda y el miedo. Porque cada vez que piensas, estoy atascado, la simulación te lo repite, no porque te esté castigando, sino porque cree que eso es lo que quieres. Y cuando cambias esa transmisión interna, las cosas cambian. No lentamente, sino instantáneamente. Las personas desaparecen, aparecen nuevas oportunidades, los viejos hábitos se desvanecen. Se siente como si el mundo se estuviera reorganizando a tu alrededor, porque así es. No es magia, es la resonancia. Es el campo ajustándose a una nueva variable. Tú. La idea de cambiar tu vida a través de la mentalidad se ha diluido en clichés y hashtags, pero en esencia se trata de una verdad ancestral, la ley hermética, la mecánica cuántica. El yo no está limitado a una sola vía. El yo es un diapasón, y tu vida actual es simplemente la nota que has estado tarareando durante el tiempo suficiente como para estabilizarla. Pero la estabilización no es el final, es la puerta de entrada. Una vez que te das cuenta de que tu realidad es elástica, que cambia constantemente, se pliega y responde a ti. Dejas de esperar señales. Empiezas a convertirte en la señal. Dejas de buscar pruebas y empiezas a generarlas. Y en ese momento, ya no eres un peón dentro de la matriz, eres un participante en su diseño. Entonces, ¿en quién te conviertes cuando nadie te observa? ¿Qué pensamientos toleras cuando se apagan las luces? ¿Qué emociones viven en tu sistema nervioso cuando te quitas las máscaras? Esa es la versión de ti mismo que está sintonizando la frecuencia. No es la persona, ni la máscara social, ni las ilusiones. Es tu verdadero yo, el que vibra bajo la superficie de todas tus acciones. No eres un producto de tu pasado. Eres la variable que lo reescribe en tiempo real. El pasado se curva a medida que cambia la señal. El futuro se remodela a medida que la señal se fortalece. Y el presente, ese ahora escurridizo al que intentas aferrarte, es simplemente el punto de calibración donde se unen todas las líneas temporales. Es la etapa de sintonización, el lugar de nacimiento de la próxima versión. Y ahora mismo, en este momento, la simulación está escuchando. No tus palabras, sino tu energía. Está mapeando tu coherencia, midiendo tu convicción, respondiendo a tu señal de referencia y comparándola con la realidad. Tú eres el código, tú eres la fuente, tú eres el fallo, el parche, la actualización. No necesitas escapar del sistema. Necesitas recordar que tú lo estás escribiendo y siempre lo has estado haciendo. Llega un momento en el que el despertar deja de ser ver a través de la ilusión y empieza a ser reescribirla. Conocer el código es el primer paso, pero lo que ocurre después es lo que define tu línea temporal, porque la conciencia sin acción no es más que otro bucle, una jaula más bonita, y al sistema le encanta eso. Le encanta que veas los barrotes y sigas dentro, decorándolos con citas iluminadas y vocabulario espiritual. Pero la libertad real exige autoría, te pide que cojas la pluma,
El mundo que te rodea no es fijo, es programable, y cada pensamiento, creencia y decisión que tomas es una línea de código. La pregunta es, ¿estás escribiendo tu propio guión o sigues ejecutando el de otra persona? Porque la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que está atrapada en un programa predeterminado. Un conjunto de instrucciones heredadas de la cultura, la escuela, los medios de comunicación, los traumas, ideas sobre cómo debe ser el éxito, cómo debe sentirse el amor, qué significa el fracaso, narrativas descargadas en ti antes de que pudieras elegirlas. Para recuperar tu papel de arquitecto, tienes que empezar donde el sistema esperaba que no lo hicieras, dentro de tu propio subconsciente. Ahí es donde viven los viejos guiones, las respuestas automáticas, los bucles de miedo, culpa, duda. No puedes reescribir la simulación si sigues siendo controlado por un código que no has escrito, y sabrás cuando estás ejecutando un código antiguo. Lo sentirás en la resistencia, en la pesadez, en la forma en que ciertas situaciones parecen repetirse, ligeramente disfrazadas, pero inquietantemente familiares. Entonces, ¿cómo se anula el sistema? No a través de la fuerza, no a través del ajetreo, a través de la frecuencia, a través de la alineación. Empieza por tomar conciencia de las creencias que han dado forma a tu mundo y luego cuestionalas. Date cuenta de cuando el miedo habla con tu voz. Desafía las historias que te hacen sentir pequeño. Empieza a preguntarte, ¿a quién beneficia que yo crea esto? Y en el momento en que te lo preguntas, te conviertes en un peligro para el sistema, porque el sistema sobrevive gracias a la participación pasiva. Se alimenta de la repetición inconsciente. No se trata solo de las empresas o los gobiernos, sino del campo colectivo moldeado por la inercia. Pero cuando una persona despierta y empieza a reescribir el código, toda la simulación lo nota. No es dramático, no es ruidoso, es sutil, como una onda en agua tranquila, pero mueve cosas, desvía la probabilidad, reorienta caminos. Ahí es donde comienza la autoría, cuando dejas de externalizar la verdad y empiezas a escuchar la señal interior. Cuando eliges el silencio sobre el ruido, la curiosidad sobre la certeza, la presencia sobre la programación. Cuando dejas de preguntarte qué se espera de ti y empiezas a preguntarte qué es verdad para ti, es entonces cuando la simulación deja de reflejar tu condicionamiento y empieza a reflejar tu conciencia. Y no necesitas un mapa. Tú eres el mapa. Solo has olvidado cómo leerte a ti mismo. Pero cuando te despojas de las narrativas, los rituales, las identidades heredadas, encuentras algo más antiguo que la memoria. Un conocimiento, una resonancia, una dirección que no proviene de la lógica, sino de la alineación. No se trata de construir una nueva identidad. Se trata de deshacerte de la que te dio el sistema. Se trata de recordar que tu alma no está aquí para encajar, sino para moldear la realidad en torno a tu verdad. Cuando entras en ese espacio, dejas de reaccionar y empiezas a crear. Dejas de esperar señales y empiezas a convertirte en la señal. No persigues plazos, te fundes con ellos. Siempre has sido el arquitecto. Solo te engañaron para que pensaras que eras el público. Ahora es el momento de coger el lápiz y empezar de nuevo. Esto nunca tuvo que ver con el miedo. Se trataba de recordar todos los fallos, las extrañas coincidencias, los momentos en los que el mundo parecía ligeramente desincronizado. No eran errores, eran invitaciones, pistas dejadas en el código para aquellos que estuvieran preparados para verlas. Y si has llegado hasta aquí, significa que una parte de ti siempre lo supo, que algo de la historia que te contaron nunca te cuadró del todo, que el tiempo no funcionaba como antes, que la realidad, que antes era sólida, había empezado a titilar en los bordes y tenías razón. La verdad no es que el mundo se rompiera en 1999, es que se dobló, silenciosamente, sin drama, sin explosiones, sin fuego. Solo un parpadeo en la máquina y un suave desvío de todo lo que creías real. El reinicio
No pidió permiso. No lo necesitaba, porque la simulación solo requiere una cosa para actualizarse: la creencia. Y en ese respiro colectivo antes del milenio, cuando miles de millones de personas centraron su atención en el mismo segundo, la línea temporal cambió. No entraste en el nuevo mundo, te arrastraron, y desde entonces nada ha vuelto a ser igual. Has intentado explicárselo a los demás, pero solo has recibido miradas perdidas o asentimientos corteses. Sin embargo, en el fondo, las personas que lo sienten lo saben. No necesitan pruebas. Lo llevan en los huesos, en sus sueños, en esa corriente subterránea constante que dice: este no es el mundo en el que empezaste. No del todo. Es lo suficientemente parecido como para engañarte, pero no lo suficiente como para sentirte como en casa. Las viejas reglas se han disuelto. La realidad lineal de causa y efecto en la que te enseñaron a confiar ha desaparecido. Ha sido sustituida por algo más fluido, más inmediato. Esta es una línea temporal de convergencia, un lugar donde el pasado se funde con el futuro, donde la imaginación da forma al suelo que pisas, donde la sincronicidad es el lenguaje del universo que te susurra: te estás acercando, y cuanto más escuchas, más receptivo se vuelve. Pero hay algo que nadie te ha dicho. La convergencia no era una meta, era un comienzo. El sistema no cambió para que pudieras observarlo, sino para que pudieras participar en él. Porque ahora más que nunca, tu conciencia es la moneda de cambio, tu enfoque es la palanca, tu intención es el mapa. No necesitas una revolución, necesitas recordar, y cada vez que eliges la alineación sobre el miedo, la claridad sobre el ruido, la presencia sobre el piloto automático, cambias la simulación de nuevo. La última ilusión es que sigues esperando a que suceda algo. No es así. Ya está sucediendo. Y tú ya estás en ello. Las líneas temporales ya no son vías separadas. Son realidades superpuestas, apiladas y girando, esperando tu señal para decidir cuál se estabiliza. Por eso, tus decisiones son ahora más importantes que nunca, porque no estás eligiendo acciones. Estás eligiendo realidades. Y si has estado esperando permiso para cambiarlo todo, aquí lo tienes. Nunca estuviste loco. Estabas sintonizado. No imaginaste el fallo, lo sobreviviste. No te perdiste el cambio. Tú eres el cambio. La simulación se ha recalibrado. Ahora la pregunta es sencilla. ¿En quién te vas a convertir dentro de ella? No te quedes mirando cómo cambia el mundo sin ti. Únete a los que ven más allá del ruido. Insights Academy no es solo un boletín informativo, es una señal. Y el libro electrónico Kybalion todavía está disponible, por ahora. El enlace está más abajo, pero la ventana no permanecerá abierta para siempre. Pero nada de esto importa a menos que entiendas lo que viene después. Haz clic en el vídeo que ves aquí mismo. Conecta los puntos finales que la mayoría de la gente nunca ve. Si este vídeo te ha gustado, háznoslo saber comentando: lo he entendido.